Hola, bienvenidos a mi sección nueva de blog. He decidido abrir esta sección pues para explicaros también un poquito pues experiencias que me vayan pasando, porque bueno, aunque todas las personas que estamos metidas ya en el campo del crecimiento personal, pues bueno, aún seguimos creciendo y aún nos siguen pasando cosas que nos hacen plantearnos pues algunos temas. Como yo siempre digo a mis alumnos de yoga, ¿no? Cuando llegue a vosotros un maestro que bueno, ya piense que ya no tiene nada que aprender, que ya lo sabe todo, huid de él porque realmente si no te estás nutriendo después no vas a poder aportar a los demás. Entonces, bueno, yo en esta sección me gustaría, pues bueno, contaros estas cosas, de vez en cuando, pues recomendaros libros, películas, etcétera. En este caso, y para abrir este blog, quería hablaros de una experiencia personal que me ha pasado, pues bueno, hace una semana y que me ha hecho pues pensar muchas cosas y que quizá os pueda ayudar a vosotros también si estáis en un momento de la vida parecido o si os ha sucedido alguna vez. Resulta que justamente hace una semana y algo, dando una clase de yoga, me lesioné. Hacía un montón de tiempo que no me lesionaba, incluso años, porque en pocas veces en mi vida me he lesionado. Total, que esta lesión me obligó a estar tumbada, y lo cual pues para mí es muy fuerte porque yo soy una persona muy activa y me cuesta muchísimo hacer esto, me cuesta mucho pararme. Entonces no estaba cómoda de pie, no estaba cómoda sentada, me dolía la espalda, así que tuve que estar tumbada y entonces pues no me quedó más remedio que pensar, bueno, me lo voy a tomar con filosofía y vamos a ver qué puedo hacer con esto. Lo que sucedió es que primero me di cuenta de que lo que me estaba pasando últimamente y que quizá tiene que ver con la lesión que sufrí es que no había parado en mucho tiempo. No sé si conocéis esa sensación como de ser un ratoncito de estos que van rodando y rodando en un juego, en aquella ruedita, y que no llegan a ningún lado, pero ellos corren y corren. Pues me di cuenta de que yo me estaba sintiendo igual, de que estaba trabajando con ciertos proyectos, de que estaba haciendo, pues bueno, lo que yo creía que tenía que hacer, que no estaba obteniendo ningún resultado, era como que me estaba dando golpes de cabeza con la pared y, y bueno, y quizá esta lesión fue la que me dijo ya de una vez, bueno, ahora te paras y piensas un poco y reflexionas. En ese momento también, pues por intuición, elegí un libro que hacía un montón de tiempo que lo tenía en mi casa y que no lo había acabado de leer. Es un libro que tiene unas prácticas, es sobre cuántica y, y que ya os comentaré en otro videoblog. Y quizá podamos hacer juntos algún trabajo con él, si os apetece, me lo comentáis. Y bueno, pues resulta que este libro tiene ciertas prácticas bueno, para salir de esta situación en la que yo me encontraba. Con lo cual, pues bueno, fue una lectura muy acertada y me hizo darme cuenta de que a veces es necesario parar, que está muy bien avanzar. Yo estoy muy a favor de tomar acción para ir hacia donde quieras, etcétera, pero de vez en cuando lo que hay que hacer es, en vez de seguir avanzando, dar un paso atrás y, y ver el mapa, ¿no? De todo, ver el camino desde otra perspectiva para así poder rectificar, poder hacer cambios, porque si no, la situación es esta, ¿no? Que vas como corriendo, que vas como ni siquiera dándote cuenta de nada, ni de los mensajes que se dan a tu alrededor, etcétera. Como continuaba lesionada y acabé este libro, las prácticas las sigo haciendo y ya os contaré más adelante cómo me van, porque son unas prácticas que duran en un principio 4 semanas. Como yo ya medito diariamente, me pude saltar una de ellas, pero aún tengo que hacer todas las demás y bueno, ya os diré a ver si hay algún resultado, que seguramente sí, porque ya siento que hay algo que se está moviendo. Luego elegí otro libro que me había comprado en un mercadillo de segunda mano por 3 euros, estaba allí
el pobrecito, ¿no? Y yo que siempre trabajo con todo el tema ciclos, con todo el tema los cambios y los ciclos, cómo van relacionados y cómo se puede trabajar con ellos, pues es un libro que también iba de esto, pero que no había leído y igual lo tenía en casa de hacía mucho tiempo sin leer y realmente me gustó mucho cómo lo planteaba y me hizo cosas que ya sabía, pero me hizo reconectar de nuevo con ellas y bueno, que los cambios también traen a veces este parón. Además se da la circunstancia, como ya sabéis, que yo sigo todo el tema de la astrología, pues se da la circunstancia de que ahora vienen unos eclipses que nos van a estar realineando con nuestro camino de vida y, o con aquello que deseamos manifestar y que a veces estas manifestaciones no vienen de la forma en que tú te esperas, ¿no? Uno se empeña y se empeña en querer que las cosas sean como uno quiera y al final las cosas te vienen como han de venir. E igual en forma de regalo, pero no como tú la esperabas. Entonces nos aferramos a este pensamiento de esperarlo de determinada manera y esto nos bloquea aún más. Y bueno, ya os seguiré contando, esta ha sido mi experiencia, me gustaría que me explicaras si a ti alguna vez te ha pasado, sea en forma de lesión o porque te ha sucedido alguna otra cosa, si te ha servido esta reflexión y bueno, nos vemos un poquito más adelante.